Presentación. Vale, ya estamos grabando. Buenas tardes, mi nombre es Noelia Asensio y soy logopeda en AFAL Cartagena y Comarca, y estoy con mi compañera Jennifer Pérez, que es logopeda en Parkinson Mar Menor. Hola, Jennifer. Buenas tardes, Noelia. Y bueno, pues esta tarde estamos aquí para hablar un poquito de qué es la logopedia en relación con el Parkinson y con el Alzheimer, ya que es un tema un poco desconocido, porque todos conocemos el papel del logopeda con los niños, pero con los adultos y con las enfermedades neurodegenerativas, pues no se sabe muy bien. Yo no sé si a ti te pasará, Jennifer, que la gente cuando va a la asociación a inscribirse, pues pregunta por los talleres de estimulación cognitiva, de fisioterapia, y cuando se le ofrecen o se le dice que hay talleres de logopedia, por lo menos en las familias de pacientes con Alzheimer, muchas veces dicen, no, si logopedia no le hace falta, si habla bien. ¿Te pasa eso a ti? A ver, yo normalmente no se me ha dado el caso así tan directo como a ti, pero sí que el hecho de que la gente realmente no conozca cuáles son nuestros campos de actuación. Entonces, claro, pues lo que tú dices, se da mejor situaciones de este tipo, no solo con pacientes de Alzheimer o en adultos, sino pues, con otras patologías que abarcamos y que la gente a lo mejor dice, ah, sí, entonces también trabajas eso y eso que tiene que ver con la logopedia. Entonces, pues ya aprovechas para explicarle un poquito y ya pues para, como digo yo, para difundir y concienciar a la gente de que somos un personal sanitario importante en las personas. Pues sí, bueno, hay gente también que sí que lo valora mucho y sobre todo, pues una vez que ya trabajamos con ellos y ven los avances o como tú dices, descubren qué es lo que hacemos, pues en general la gente es súper agradecida porque son cosas que no se esperaban que se pudieran trabajar o que se pudieran hacer y que están ahí un poco como en campo de nadie, y cuando, pues bueno, cuando trabajan con el logopeda en general lo valoran mucho, pero también es muy desconocido. Entonces, bueno, pues he dividido un poco en varios apartados, en el habla, el lenguaje, la voz, en cómo se ve afectado depende de la enfermedad, tanto en Alzheimer como en Parkinson, y así vamos a comentar un poquito cuáles son las características por encima. Vale, perfecto. Por ejemplo, para ponernos un poco en situación, vamos a decir qué ocurre en el cerebro de una persona que sufre la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer, aunque yo voy a hablar sobre el Alzheimer, y en este caso es muy variable. Tanto el Parkinson como el Alzheimer son enfermedades neurodegenerativas y en eso se parecen, porque lo que se pierde no se recupera, pero afecta de manera muy diferente, tanto entre una enfermedad y otra, como dentro de cada persona con la misma enfermedad. Podemos encontrarnos personas que tienen Alzheimer y también tienen Parkinson o síntomas de Parkinson, o personas con Parkinson que tienen síntomas de deterioro cognitivo. Es muy difícil separarlo cuando se trata del cerebro porque está todo súper conectado, y bueno, pero sí que hay unos síntomas que son más claros de una enfermedad y de otra. En el Alzheimer lo que ocurre básicamente es que las neuronas se van muriendo, se van apagando. En un sitio leí una vez una metáfora del Alzheimer que está muy chula, que es, por ejemplo, en una ciudad que es de noche, se ven todas las ventanas con las luces encendidas, cada casa tiene su interruptor, bueno, incluso cada habitación tiene su interruptor de la luz, y pues gracias a que tenemos luz, pues podemos cocinar, podemos movernos por la casa, podemos salir a la calle con la luz de las farolas, etcétera. Entonces, si el cerebro fuera esa ciudad, el cerebro de una persona con Alzheimer es como si poco a poco se fueran apagando esas luces poquito, y desde lejos lo veríamos pues como algunas encendidas y otras apagadas, pero claro, ya el no tener
por ejemplo, de luz en toda la casa o en toda la ciudad, hace que fallemos en algunas actividades porque nos resultan más difícil. Por eso digo que está todo conectado, porque a lo mejor el área del cerebro, pues no sé, del lenguaje no se ve directamente afectada en una persona con Alzheimer, pero como tiene afectada la memoria de trabajo, que es la que se encarga de retener la información en un periodo corto de tiempo, pues se le olvida a lo mejor lo que quiere decir, no porque tenga un problema de lenguaje, sino porque no retiene. Entonces, pues está todo conectado y en el Alzheimer, pues así el cerebro se va apagando, va dejando de funcionar y esto se manifiesta pues en problemas cognitivos, conductuales, problemas de memoria, problemas de orientación y bueno, depende mucho también de la persona, de su personalidad, de su estimulación cognitiva en su vida anterior, de si esa persona se ha cuidado, no se ha cuidado. Depende mucho de todos esos factores, pero en general eso es lo que ocurre. Y ahora pues Jennifer nos va a contar un poquito qué ocurre en el cerebro de una persona con Parkinson. Vale, pues bueno, mira, Parkinson va más enfocado a dificultades a nivel de movimiento, ¿vale? Las neuronas que hay en una zona del cerebro, la sustancia negra, se van deteriorando con el tiempo, al igual que el Alzheimer, ¿vale? Y esas neuronas que se van perdiendo dejan de generar eh, dopamina, ¿vale? Que es una sustancia que va transmitiendo la información, ¿vale? Para que se vayan realizando de manera continuada los movimientos, ¿vale? Entonces, pues a diferencia del Alzheimer, pues las dificultades que hay, sobre todo a nivel de movimientos, ¿vale? Movimientos motor, tanto fino como grueso, ¿vale? Sobre todo en la marcha, eh, los movimientos con las manos, las limitaciones en la precisión de los dedos. Y bueno, a nivel cognitivo son pacientes que están, la tienen, a nivel cognitivo están activos, ¿vale? No suelen tener ningún deterioro, junto al que vaya acompañado con la propia vejez, ¿vale? De la persona. Y como ha dicho Noelia, pues bueno, si se dan casos en los que haya Parkinson con sintomatología de Alzheimer, pues bueno, pues sí que va a haber un mayor deterioro cognitivo probablemente. Pero son personas bastante independientes, ¿vale? Y bueno, pues como estaba diciendo, afectado a nivel motor, ¿vale? Pues también a nivel facial, ¿vale? Con problemas de tragar saliva, movimientos articulatorios, el inicio de la marcha, la postura que adquiere la persona, la expresión facial. Si los comparamos físicamente, aunque sean dos enfermedades neurodegenerativas, hay una gran diferencia, tanto a nivel Sí. externo como a nivel interno. Mucha gente se cree que el Parkinson simplemente son temblores, pero el Parkinson va mucho más allá, como tú dices, a nivel Sí, motor y qué cosa de nuestro cuerpo no es motora, es que todo tiene una parte motora. claro, La respiración, el habla, la marcha, los la movimientos, voz. la voz, todo, el tragar también. Ujú. Entonces, bueno, Podríamos decir que, a ver, yo, tengo pacientes con Parkinson que no tienen temblor, ¿vale? El temblor lo puedes tener en las manos, en la cabeza, en la lengua, ¿vale? En el cuerpo, en las piernas, pero por ejemplo tengo pacientes que no tienen temblor ninguno, simplemente se les nota que tienen Parkinson porque tienen, por ejemplo, la marcha afectada. ¿Vale? Y a lo mejor la postura que va adoptando esa persona, porque va adoptando como una postura así encorvada y echada hacia adelante. Y, y a ver, y si conoces bien la enfermedad, pues podrías decir, pues mira, pues esta persona probablemente padezca esta enfermedad, pero en verdad no tiene temblores, entonces no solo hay que dejarse llevar
por los temblores, sino por más síntomas que conlleva la enfermedad. Y Jennifer, el Parkinson y el Alzheimer también son vistas como enfermedades de personas mayores. En el Alzheimer hay un tipo de Alzheimer que es pues, Alzheimer precoz, otro tipo de demencias que aparecen muy frecuentemente, bueno, muy frecuentemente aparecen en personas menores de 65 años o sobre los 65. No es una enfermedad de personas con 80, 90 años como se piensa. ¿Y el Parkinson también es así? Sí, igual. O sea, hay casos de detención temprana de Parkinson, ¿vale? No solo lo que tú dices. A ver, a partir de 65 años, por ejemplo, por poner una media, es una edad temprana de un diagnóstico, pero también hay casos con 40 años, por ejemplo, que te detecten Parkinson, ¿vale? El porcentaje es mucho menor, pero también está. Y entonces, pues bueno, pues esas personas al final, como el diagnóstico se lo han dado desde una edad temprana, pues al final pasan más tiempo de su vida con esa enfermedad que, y al final se adaptan y bueno, y conviven con ello y cuando llegan a la vejez, pues probablemente lo tengan más controlado, aunque al mismo tiempo que va avanzando la persona, va avanzando la enfermedad. Por eso son tan importantes las terapias, no solo de logopedia, para ir ralentizando el avance de la enfermedad. Muy bien, pues vamos a pasar a ver diferentes áreas del logopeda y a ver cómo se ven afectadas. Por ejemplo, empezamos por el habla. Voy a explicar un poquito lo que es el habla porque, claro, nosotras lo tenemos muy diferenciado, pero la gente le dice habla, lenguaje, a lo mismo. Entonces, el habla tendría como dos partes. La primera sería los sonidos que nosotros utilizamos mientras para decir las palabras. Por ejemplo, para decir casa utilizo el sonido k, a, representados por las letras C, A, S, A, y aparte nuestro cerebro da la orden a nuestra lengua, a nuestros labios, a toda la musculatura, a la laringe, para decirle la cantidad de aire que tiene que expulsar para decir ciertos sonidos. Entonces tiene una parte cognitiva y una parte motora. En el caso del Alzheimer no son, no son llamativos, los problemas de habla no se caracteriza. Una persona por Alzheimer normalmente no tiene problemas para pronunciar, ni habla más despacio, pero como cualquier persona mayor. O sea, a la hora de pronunciar y de claridad en el habla, no tienen problemas llamativos. Sin embargo, en el Parkinson, sí, ¿verdad, Jennifer? Sí, en el Parkinson encontramos, bueno, como ha dicho Noelia antes, que está todo relacionado, pues encontramos que como tenemos problemas, por ejemplo, a nivel motor, pues por ejemplo ya tendríamos una dificultad en los movimientos de la lengua, ¿vale? Porque la lengua es un músculo y entonces ahí ya derivaríamos a problemas que afecten en el habla, ¿vale? Por el simple hecho de la limitación en los movimientos, ¿vale? Tanto de los músculos de la lengua como de la boca, o sea, de los labios y de la mandíbula y a nivel facial. Ujú. Entonces su habla es como más, como Se que es podría, difícil de entender algunas veces, ¿no? sí, se podría decir que es un habla, al final se vuelve como un habla menos articulada, ¿vale? El- Como he dicho antes, también le cambia la expresión facial a la persona, ¿vale? Se vuelve como una expresión caída, ¿vale? Como una persona triste y eso también le limita los movimientos a la hora de articular correctamente los sonidos. Sí, la Entonces, típica cara de póker, ¿no? Que a lo sí, mejor la persona por dentro está contenta, pero no es capaz de controlar los músculos de su cara para expresar
alegría, sí, de una cara Sí, como pasiva. sí, una cara inexpresiva. Les cuesta expresar, pues eso, alegría o demás, pero a simple vista da la impresión de que están como tristes o apagados. Esto, por ejemplo, en el Alzheimer no sería característico. Si una persona tiene cara más de tristeza o menos expresiva, no sería porque a nivel motor no es capaz, sino porque quizá a nivel cognitivo pues está un poquito más apagada y no expresa ese sentimiento, pero poder sí puede. A ver, vamos a pasar ahora a la voz. Bueno, aquí he puesto una imagen de las cuerdas vocales y en la foto de la izquierda estarían cerradas, en la foto de la derecha estarían abiertas. Lo que se ve por abajo sería la tráquea y el movimiento de las cuerdas vocales pues es como una vibración. Se cierran y se abren, van haciendo como así mientras hablamos. Entonces, simplemente por el hecho de envejecer, igual que todos los músculos del cuerpo, pues los músculos pierden elasticidad, los de la laringe también, pierden fuerza y por tanto la voz pues también pierde fuerza. Normalmente no encontramos una persona mayor con una voz muy potente, aunque sí que hay casos, pues una persona que ha cantado, que tiene las cuerdas vocales bastante trabajadas, pero por lo general, sobre todo las mujeres, encontramos voces muy finas, muy agudas, con una intensidad muy baja, que un escape de aire, y cuanto más mayores, peor, que muchas veces te dicen, es que me cuesta mucho gritar. También es porque a nivel respiratorio no son capaces, no tienen la capacidad. Y al fin y al cabo, la cantidad de aire es lo que hace que nuestra voz suene más fuerte. Bueno, junto a otras cosas, pero esa es la principal. Entonces, el Alzheimer, hay algunos estudios relativamente recientes que están hablando de que las alteraciones de la voz pueden ser un indicador del inicio del Alzheimer, porque claro, como no se conoce la causa, pues siempre se están investigando cosas, que si la pérdida de olfato, que si las alteraciones de la voz. Hay muchas cosas que se han visto que tienen en común personas que años después pues presentan Alzheimer, pero tampoco es una cosa que se pueda asegurar con firmeza porque todavía no hay evidencia científica suficiente, pero sí que hay algo por ahí. A nivel del día a día, la voz no se afecta mucho, de manera mucho más diferente que una persona mayor, sin patología, y no podría yo decir que es una cosa característica del Alzheimer. Y en el Parkinson, Jennifer, ¿qué dices tú? Pues a ver, en el Parkinson todo lo contrario, ¿vale? Y como estaba diciendo Noelia, las cuerdas vocales están compuestas por músculos y por fibras, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de una enfermedad que afecta al movimiento y al movimiento en general de todos los músculos, pues estos se ven afectados, ¿vale? Entonces, el paciente, lo que le pasa al músculo es que va perdiendo tonicidad, ¿vale? Se va volviendo hipotónico y encontramos dificultad para que se dé esa vibración y ese choque de las cuerdas vocales para hacer una fonación, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay que hacer ejercicios enfocados para trabajar hipotonía, ¿vale? Hipotonía vocal y ir, si se puede, recuperar o rehabilitar el poco movimiento que vaya teniendo las cuerdas o por lo menos evitar con la terapia que el músculo se vaya debilitando más, ¿vale? Vaya perdiendo más tonicidad. Entonces, pues bueno, esto a ver, todo el mundo nos comunicamos a través de la voz. Entonces, cuando tú ves que no te puedes comunicar porque tu voz no llega a los demás, pues también es un síntoma que afecta no solo a nivel de patología, sino también a nivel emocional y de la persona, ¿vale? De ver que
que no puede comunicarse como lo hacía antes con su propia voz. Entonces, bueno, es un aspecto también muy, muy bonito y súper importante para trabajar para eso, para evitar que no se pierda o por lo menos para rehabilitar lo poquito que quede. Sí, y en el Alzheimer, en una fase un poquito más avanzada, sí que es verdad que aparece la prosodia, que sería como la entonación, como yo ahora mismo que estoy utilizando. Cuando hago una pregunta, pues pregunto, ¿qué hora es? No es lo mismo decir eso que decir qué hora es cuando yo hablo con un tono así recto, monótono, aburrido. Y esto también es típico del Parkinson, ¿verdad, Jennifer? Lo de hablar Sí, sin, igual que decíamos antes, como sin expresión, como todo muy apagado. sí, sí, también la prosodia, a ver, varios aspectos de la voz, la prosodia, que es la entonación, la intensidad, el tono, ¿vale? Se va perdiendo todo. Entonces, pues claro, lo que tú dices al final, no sabes distinguir en el diálogo de si es una pregunta o es una afirmación o es una exclamación, ¿vale? También se encuentra afectado en Parkinson. Mm. Sí, este es un tema muy chulo, como dices tú, Jennifer, y muy desconocido, pero muy, muy importante para las personas que sufren problemas de voz, porque es lo que dice, es que si al final no puedes comunicarte, tú en tu cabeza tienes muchas cosas que decir y que comunicar, pero tu cuerpo no te da los medios suficientes para hacerlo. Entonces, bueno, pues a través de la logopedia se hacen diferentes ejercicios que ayudan bastante, porque enseñando un poquito de técnica vocal, aprovechando el aire, haciendo, trabajando también la articulación, pues se puede mejorar todo eso. Ujú. Pasamos al siguiente, que es el lenguaje. Que el lenguaje sería, a diferencia del habla, como hemos dicho antes, que serían los sonidos y la pronunciación, el lenguaje sería el contenido, es decir, las palabras que yo utilizo con su significado, las frases que formamos, eh, todo lo que le da significado a lo que yo estoy diciendo. Este sí que sería un área muy afectada en el Alzheimer, sobre todo en los estadios finales. Al principio lo que se observa es una anomia, es decir, el típico fenómeno de lo tengo en la punta de la lengua. Las personas con Alzheimer en los primeros estadios suelen reducir su vocabulario y en las frases pues sustituyen algunas palabras por comodines como dame eso de ahí o aquello, en vez de ponerle nombre, sobre todo los que no le salen porque son menos frecuentes. Entonces ahí ya vamos notando, también vamos notando una dificultad de comprensión del lenguaje, sobre todo en conversaciones con muchos interlocutores o conversaciones con ruido, sobre temas muy complejos. Si tú le preguntas cómo estás, te va a decir bien, eso sí lo van a entender, pero si le dices corre al cuarto de baño y abre el armario y sácame el bote azul que está encima de la caja, pues perderán información, como he dicho antes, tanto por problemas de comprensión como por problemas de memoria, de retener toda esa información. Y luego a la hora de hablar, pues lo mismo, utilizan frases más cortas, el lenguaje en general se va empobreciendo. En una etapa intermedia aumentan las dificultades de comprensión, incluso con una persona, si tú le hablas y le dices algo, a veces te contestan con otra cosa que no tiene mucha relación. Pierden la iniciativa, la comunicación, tienes que estar tú muy encima de ellos para que hablen, para que te cuenten cosas, para que expresen. Y ya en las últimas etapas de la enfermedad se pierde muchísimo la capacidad lingüística. Incluso en las últimas etapas ya se llega muchas veces al mutismo, porque su cerebro ya es que no da la orden de hablar. Por ejemplo, cosas automáticas como canciones, como decir los días de la semana, los meses del año, contar, eso sí, porque es algo automático. Pero sin embargo,
decirte algo, contestarte algunas preguntas o simplemente hablar, les cuesta mucho trabajo. También depende de la persona, como he dicho antes. Hay personas que pues son muy habladoras, porque sí, y están en una fase intermedia de la enfermedad de Alzheimer y hablan mucho. Que lo que hablan tenga significado o no ya es otra cosa, pero sí que hablan. Sin embargo, si se trata de una persona que durante su vida puede ser una persona más introvertida, solitaria, que no le ha gustado mucho socializar ni hablar, pues claro, eso se nota, se refleja y será pues una persona muy callada, que que le cueste hablar, pero a la vez no tenga tampoco mucho interés por hablar. Entonces, el lenguaje es una de las cosas que se ven afectadas desde el principio de la enfermedad y va evolucionando al igual que evolucionan las pérdidas de memoria o la orientación o muchas otras funciones ejecutivas. Eso en el Alzheimer. Y ahora vamos a ver en Parkinson qué es lo que ocurre. Vale, pues mira, en Parkinson principalmente el lenguaje no se ve afectado, ¿vale? A diferencia del Alzheimer, lo que el paciente mantiene el diálogo o la conversación, lo mantienen tal cual, ¿vale? No hay problemas de comprensión, ¿vale? Por lo menos de manera tan afectada como el Alzheimer, y tampoco hay problemas para retener información ni, ni características similares a la del Alzheimer. En ese aspecto, el Parkinson se mantiene y bueno, va siguiendo el transcurso de la propia enfermedad en el caso de, por ejemplo, de ser una persona adulta, ¿vale? De ser, de estar en la vejez, pero a mí me gusta, aunque no esté afectado, sí que en las sesiones, por ejemplo, me gusta trabajarlo, pues bueno, para ver un poquito por dónde van, si hay algo más específico que trabajar y, y bueno, nunca está de más, pues eso, tenerlo en cuenta, no como un objetivo prioritario, pero sí que tenerlo en cuenta para eso, para que no se vaya tampoco deteriorando. Y lo que tú dices, pues como vamos sumando factores, el hecho de que soy poco extrovertido, he perdido la voz, que ya no se me escucha como antes, al final van dejando de participar también en grupo y sobre todo verbalmente o en las sesiones tienes que a lo mejor estar insistiendo para que su participación sea activa, ¿vale? Y sí que es verdad que a lo mejor intenta, pues eso, utilizar palabras muy sencillas, sí y no, bien, incluso ya empiezan a introducir gestos con la cabeza o con las manos para evitar, por decirlo así, el lenguaje o intervenir en la sesión. Pero, como decía, el lenguaje no se ve afectado, ¿vale? Vale. Sí, imagino también que te pasará como a mí. Bueno, vamos a hablar ya de esto en la siguiente diapositiva, que trata sobre qué hacemos en los talleres de logopedia, como habéis visto, así para hacer un resumen, podemos decir que en el Parkinson los síntomas son más motores y se afectaría más el habla, la voz y no tanto el lenguaje, y en Alzheimer se afecta mucho más el lenguaje y no tanto, casi que no, el habla y la voz. Sin embargo, tienen una cosa en común, que es la edad, que aunque haya personas jóvenes, en general son personas pues más bien de una tercera edad y claro, es que tanto el habla como la voz como el lenguaje ya de por sí se deterioran. Entonces, pues los trabajamos, es como decía Jennifer, tenemos nuestros objetivos principales, pero también hay otros objetivos ahí que los vamos trabajando de manera pues complementaria. Igualmente es muy difícil trabajar una sin la otra. ¿Cómo trabajar lenguaje sin voz? Se puede trabajar lenguaje escrito o lectura o escritura, pero bueno, en general en los talleres
lo que intentamos también es socializar a las personas. Entonces, si tú, por ejemplo, hablas sobre un tema de actualidad, estás trabajando el lenguaje, pero también estás trabajando la voz, porque para que todos te escuchen tienes que hablar más fuerte o tienes que ir controlando o simplemente ya estás poniendo en práctica tus cuerdas vocales. Entonces, por mi parte, en los talleres con personas con Alzheimer, pues lo que yo intento potenciar mucho es el lenguaje, pero sí que algunas veces hacemos pues algún ejercicio de voz, porque pues con la edad se va deteriorando y solemos cantar, hacer ejercicios de respiración, también que no hemos hablado de la respiración, tendríamos otros temas como la respiración y la disfagia que no lo hemos sacado aquí, pero bueno, también estarían relacionados. Entonces yo siempre intento que hablen fuerte, que fortalezcan toda la musculatura de su laringe. El habla, pues bueno, lo que utilizo yo para trabajar el habla muchas veces decir palabras, decir trabalenguas, por ejemplo, o decir palabras que se diferencian en un sonido, como casa y cama. A veces las digo yo y ellos tienen que escucharla y decirme si son iguales o diferentes. Ahí estamos trabajando también la audición, que es un tema muy importante en las personas mayores, o que ellos lo repitan, que ya tienen que estar pensando en cambiar el sonido para que suene claro, para que se le entienda, o hacemos repetición de frases, repetición de palabras seguidas, sonidos, bueno, hacemos de todo. El habla y la voz yo la trabajo también. Y del lenguaje, pues hablar sobre temas de actualidad, siempre temas de su interés, o decir la fluidez, por ejemplo, decir nombres de palabras que empiecen por una letra, o nombres de palabras que estén relacionadas, como venga, nombres de animales, nombres de frutas, nombres de verduras, el vocabulario estaremos trabajando ahí, la comprensión, les leo una frase, un parrafito pequeño, luego le hago preguntas, o hacemos órdenes también, les doy una orden, pues toca la mesa y después tócate la rodilla, por ejemplo. Siempre depende de la dificultad. Trabajamos en grupo, yo creo que Jennifer también trabaja en grupo, y a veces de manera individual, depende de las necesidades, y entonces pues vamos adecuando el nivel, depende de la persona, de su capacidad, en mi caso de su capacidad cognitiva. Y bueno, también de la personalidad, ¿vale? Porque puede ser que una persona no tenga una capacidad cognitiva muy buena, pero su personalidad es sociable, se lleva muy bien con los compañeros y a lo mejor pues encaja bien con otra persona que cognitivamente está mejor. Así que son muchos factores los que tenemos en cuenta. Y lo que buscamos es eso, participación, socialización, actividad, movimiento, que hablen y que se comuniquen. ¿Y tú, Jennifer, qué haces en tus talleres? Pues bueno, a ver, en mis sesiones yo, como también son grupales como las tuyas, y bueno, pues tenemos Parkinson afectada en diferentes niveles, ¿vale? Tenemos personas que están más afectadas a nivel motor, ¿vale? Personas que están afectadas a nivel de habla. Entonces, claro, tengo un grupito un poco heterogéneo, ¿vale? Dentro de tener todos el mismo diagnóstico y algunos es un diagnóstico derivado de otra enfermedad, pues bueno, lo que tú has dicho, intento adaptar las actividades y los ejercicios para que pues trabajemos todos y trabajemos de todo. Y bueno, pues yo trabajo sobre todo, trabajo terapia orofacial y miofuncional, ¿vale? Intento hacer con ellos, trabajamos respiración, trabajamos la prosodia, trabajamos motricidad fina, ¿vale? Trabajamos motricidad gruesa, pues ya lo dejo más un poquito para el fisio, ¿vale? Que ya hace ejercicios para ello. Trabajamos, hacemos técnica vocal, ¿vale? Y bueno, eso por decirlo así serían mis objetivos principales,
¿vale? Intento, pues eso, no los hago todos en una misma sesión, pero intento, pues, cada día, pues, ir haciendo algo diferente también para que a ellos les resulte más dinámico. Y bueno, y sobre todo, pues, ejercicios sencillitos que luego ellos también puedan hacer en casa si lo creen conveniente. Si lo creen conveniente, no. Si el paciente es muy colaborador, pues luego en casa también que ellos tengan sus recursos para poder hacerlo, ¿vale? Porque no vienen todos los días a los talleres y entonces, pues bueno, es interesante e importante que cada día hagan un poquito, ¿vale? Para que, bueno, para trabajar no solo en los centros, sino también en casa. Y Jennifer, yo creo que una de las principales diferencias entre tus talleres y los míos sería, por una parte, el deterioro cognitivo. Por ejemplo, Ujú. yo muchos ejercicios no puedo hacer porque no los entienden, porque son Ujú. demasiado complejos, son muchas órdenes. Por ejemplo, tú has dicho trabajo técnica vocal, trabajo tal. A mí me cuesta muchísimo decirle, por ejemplo, cógete, sujétate, tienes que notar esto, porque eso es mucho de sensaciones. Entonces tengo que hacer cosas muy sencillas que sean sobre todo de Claro, imitación y que conseguir mi objetivo a través de cosas muy sencillas, porque si no, ya te digo, no, no siguen no, las. no es posible. Claro, yo en mi caso es diferente. A ver, no quita que les explique las cosas de manera detallada, ¿vale? Para que por lo menos intenten hacerlo a lo mejor lo más parecido a lo que yo he explicado, ¿vale? Entonces, pues sí que es verdad que con algunos pues tengo que estar yo a lo mejor más pendiente o tengo que estar guiándolo para que lo haga, ¿vale? Intento que, por ejemplo, los ejercicios de voz, como son para trabajar la hipotonía, pues utilizamos ejercicios de fuerza, ¿vale? Es decir, utilizamos la fuerza de nuestro propio cuerpo para hacer la emisión. Entonces, pues bueno, intento hacerlos en parejas para que sea más dinámico. Y bueno, ahí también pues trabajo, aprovecho para trabajar también la participación. Y bueno, y dentro de ser un trabajo, pues a mí me gusta que sea un rato ameno y que sea un rato divertido. Al final se vuelven como una familia porque pasan muchos años juntos, pasan muchas horas juntos y bueno, y son talleres pero que al final se vuelven algo confortable y necesario para ellos. Y una pregunta que quería yo hacerte. ¿Qué actitud tienen los pacientes ante los talleres? Es decir, ¿van contentos, van con ganas? ¿Son ellos los que deciden ir a la terapia? ¿Son los familiares? ¿Qué te encuentras? Pues a ver, tengo de todo un poco. Tengo algunos pacientes que, por ejemplo, tienen Parkinson y viven solos, ¿vale? Y bueno, pues ellos mismos son los que tomaron la decisión de ir a la asociación. Luego tengo otros pacientes que van encantados a la asociación, pero van, pues bueno, por mediación del familiar, ¿vale? Porque a lo mejor no tienen esa autonomía para coger y desplazarse a un sitio o decir, necesito esta terapia, ¿vale? Tengo un poquito de todo, de manera más independiente y también a través de familiares. Pero una vez que ellos van a los talleres, son conscientes de lo que están haciendo, Sí, por qué lo están haciendo, para qué, de su objetivo y todo eso. sí, sí. Ellos a los talleres vienen, pues vienen animados, ¿vale? Vienen con ganas de trabajar. Normalmente nos suelen poner pegas en las actividades que hacemos. Sí que es verdad que como te despistes un poquito, a lo mejor intentan escabullirse para no hacer nada, pero la verdad que la participación es buena, ¿vale? Dentro de tener ellos sus limitaciones y de tener su enfermedad, la participación es buena. Y yo estoy súper contenta porque para mí también resulta más gratificante y más, bueno, y más ameno, pues el hacer una terapia y ver que la gente participa, que la gente te comprende,
¿vale? Y que luego colaboran y participan en las actividades, o sea que, y bueno, pues cuando no haces alguna actividad y no la comprenden, o sea, el objetivo a trabajar yo siempre intento explicárselo para que ellos también pues vayan conociendo un poquito el significado de por qué hacemos ese ejercicio o por qué lo hacemos de una manera o de otra. Bueno, yo en mis talleres también hay un poco de todo. Hay personas que son conscientes de que tienen Alzheimer o de que tienen un problema, de que les cuesta, que se le olvidan algunas cosas. Muchos, la verdad, que son conscientes, pero hay gente que sí que le gusta ir a los talleres, ¿vale? Porque están con su, como tú has dicho, con casi su familia, con sus compañeros de siempre, y a las terapeutas también, a los terapeutas también, pues nos tienen cariño, pero hay otras personas que por eso mismo, por ser conscientes de que es difícil, no le no van por su propia iniciativa a los talleres porque hay que enfrentarse a una dificultad y entonces esta enfermedad tiene mucha pérdida de iniciativa. Entonces, si veo que algo me cuesta mucho trabajo, pues no lo hago. Si veo que no me salen las palabras, pues no hablo. Me quedo en mi casa, en un sitio seguro, donde no tengo ninguna amenaza, ni tengo que esforzarme, ni hacer una cosa que, que sé que antes no me costaba trabajo y ahora sí me cuesta trabajo. Entonces, por parte de los familiares, es mucho animarle a que vengan. A veces, durante, o sea, durante todos los años casi que vienen, es casi todos los días un poquito de lucha porque vengan a los talleres. Otros vienen encantados y en su casa preguntan, hoy no tenemos, hoy no tenemos. Pero bueno, hay de todo un poco. Es que es tan variable como la propia enfermedad y tan variable como somos las propias personas. A ver, y ya por último, voy a hablar sobre algunos consejos para familiares y para cuidadores, que al fin y al cabo es a quien va dirigido estos vídeos, para poder ayudar un poco, pues cada profesional desde su perspectiva. Y entonces, pues yo como logopeda especializada en personas con Alzheimer, como consejo me gustaría decir que se fomente mucho la comunicación en casa, que se tenga mucha paciencia, que se observe muy bien el lenguaje no verbal, que veamos tu cara, si la persona no ha comprendido lo que hemos dicho, se lo volvamos a repetir de una manera más clara, que no son niños, que no hay que hablarle como niños, ni tampoco hay que gritarle, hay que hablarle de una manera clara, sencilla, y a veces estamos acostumbrados a hablar muy rápido, decir muchas cosas a la vez, porque vamos con prisa siempre. Entonces, cuando vayamos a hablar con una persona con Alzheimer, es como dejar un rato solo para eso, fuera de distracciones, sin prisa ninguna, y dedicarnos a eso, a hablar, a mirarle a los ojos, a sacarle temas de su interés, temas que tengan sentido, ¿vale? También de lo que a ellos les guste, pues si les gusta la jardinería, le comentamos cosas de las plantas. Y bueno, pues eso es mi consejo general y también lanzar una lanza a nuestro favor de la logopedia, decir que como logopeda podemos ayudar mucho. Aunque parezca que una persona no tiene problemas para hablar, en realidad ya digo que fomentar y estimular la comunicación y el lenguaje viene bien siempre a cualquier persona con y sin patología, pero si tiene Alzheimer mucho más, porque a la larga seguro que de una manera o de otra va a tener problemas para comunicarse. Entonces, pues espero que esto haya servido para visibilizar un poquito lo que podemos hacer y en qué podemos ayudar. Y ahora Jennifer va a dar algunos consejos. Vale, pues mira, principalmente, sobre todo a nivel familiar o para los familiares y cuidadores, pues eso, la participación y la colaboración de la familia también es importante, ¿vale? No solo el hecho de llevarlos al centro y luego venir a recogerlos, sino también la participación en casa, ¿vale? El hecho de también de integrar a esa persona, aunque tenga una enfermedad,
integrarla en el círculo familiar y hacerla partícipe de tareas y de cositas bueno, que le ayuden, por decirlo así, a seguir activos, ¿vale? Y que no vayan perdiendo, pues, que no se vayan dejando, ¿vale? Entonces, pues bueno, a mí me gusta siempre pues darle pautas para casa, pues que a lo mejor le manden pequeñas labores en casa, sobre todo eso, para que también sigan trabajando de una manera más leve en casa, pero que no se pierda esa actividad y bueno, más pautas, pues por ejemplo, a nivel de el hecho de prestarle atención, de dedicarle un ratito, ¿vale? En la hora, por ejemplo, de los pacientes con Parkinson, debido al movimiento, ¿vale? El movimiento, aparte de que haya movimientos continuos, ¿vale? Temblores, también el movimiento se ve enlentecido, ¿vale? Entonces, si nos ponemos en una situación del paciente, por ejemplo, cuando esté comiendo, va a necesitar su tiempo para comer y es importante dejarle ese tiempo para que coma, no meterle prisa para que él coma más rápido. Si él necesita media hora para comer, pues dejémosle media hora o 40 minutos, ¿vale? Pero darle esos recursos para que el paciente se vea también integrado y no se vea excluido dentro de su propia familia y de su propia casa, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues a nivel de lenguaje también se pueden trabajar cositas, ¿vale? Que nunca viene mal, por el tema de vocabulario y, y bueno, pues en general hay una cosita que sí que a mí me gustaría comentar y que lo ha comentado antes Noelia, que es sobre la disfagia y bueno, que es una de las principales causas de muerte en los pacientes de Parkinson y debido al atragantamiento y por aspiraciones. Y bueno, es un aspecto importante que hay que tener en cuenta, ¿vale? Para aquellos pacientes que se les vea afectada, ¿vale? La disfagia es una dificultad que tenemos para tragar, pueden ser sólidos o pueden ser líquidos. Y entonces, pues bueno, pues aquellos pacientes o cuidadores que detecten que hay dificultades para tragar, también deben comunicárselo al logopeda para que se trabaje tanto en el centro como en casa. Y bueno, también hay que tener mucho cuidado con eso para evitar algún accidente y, y que también lo podamos trabajar nosotros y a modo de prevención. Sí, Jennifer, yo también, bueno, no he incluido la disfagia, pero ya que he hablado otras veces de ella, pero es muy importante, es verdad, como dices, porque es muy motor y no es como, por ejemplo, el lenguaje o la voz que te dificulta un poco. Esto te puede causar la muerte, es muy importante. Entonces, hay muchas veces a mí me han dicho, nada, tose, pero no se atraganta. Bueno, pero es que toser te está indicando que se está atragantando, porque cuando toses es porque se te está yendo por la vía respiratoria y entonces el cuerpo lo que está haciendo es expulsarla. Y, por ejemplo, si la persona no tiene la fuerza suficiente para toser, te puede estar haciendo una aspiración y tú no te das cuenta. Porque sí, si se te queda un trozo de jamón, lo notas enseguida porque la persona se pone lila, básicamente. Pero si se le va colando agua, líquido y poco a poco se le puede crear una infección respiratoria y una neumonía. Y la persona, pues la neumonía puede ser grave. Entonces, como dice Jennifer, están muy atentos ya que en el Alzheimer también es frecuente la disfagia, sobre todo en etapas un poquito más avanzadas. Y en cuanto detectemos que la persona tose mucho mientras come o mientras bebe, suele ser primero cuando bebe antes que cuando come, enseguida comentárselo a la logopeda. Y ya ella pues os dará orientaciones sobre a qué médico acudir, qué alimentos son más seguros, qué alimentos son más peligrosos y ejercicios para trabajar. Sobre todo en el Parkinson, que se puede trabajar mucho, ya que efectivamente ellos pues te responden muy bien. Y bueno, yo creo que esto sería todo, ¿no, Jennifer? Sí, bueno, como hemos hablado también a grandes rasgos, pues siempre hay cositas que se escapan y en verdad hay mucho para lo que hablar, pero bueno, a grandes rasgos, pues
yo creo que hemos hecho un resumen importante y nada, si ya saben dónde encontrarnos y aquellas, pues bueno, pues aquellos familiares que crean que su padre o que algún familiar necesita de nuestro trabajo junto con otros profesionales, pues nada, saben dónde encontrarnos, que estaremos encantadas de recibirlos. Sí, como dice Jennifer, nos podríamos tirar aquí horas, porque además a Jennifer y a mí nos encanta hablar de logopedia, podríamos hablar de un montón de temas y nos gusta mucho hablar también, las dos cosas. Pero bueno, porque si no se hace un poco extenso y aburrido, pero es que si tenéis cualquier pregunta, podéis escribirnos, esto lo vamos a colgar en YouTube y en Facebook. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Hasta luego. Hasta luego, gracias Noelia. Gracias, Jennifer.